Hola y bienvenidos todos al curso introductorio de lenguaje de C++. El día de hoy estaremos hablando sobre la estructura de C++ y cómo ésta se compone. Como objetivos tenemos definir cómo se compone la estructura de C++, explicar las diferentes secciones que compone el código al momento de ejecutarlo y explicar las reglas de sintaxis al declarar una función. Estructura básica. Ahorita observamos. Esta es la estructura más básica que existe para lo que es el archivo, un archivo de C++, en donde en la parte superior, pues en la línea número 1 tenemos lo que es las instrucciones declarativas. En este caso, pues tenemos un signo de numeral seguido de una palabra include, que es una palabra reservada, y entre un mayor y menor, tenemos lo que es la palabra IOStream, que es el nombre de una librería a la cual nosotros queremos llamar. Después tenemos el using, una palabra reservada, namespace, al igual, y después de la abreviación que queramos utilizar. Más adelante vamos a explicar a fondo qué se refiere std y por qué es bueno o malo utilizarlo de esta manera. Adelantando un poco, de esta manera en que lo tenemos en este momento, es un poco más conveniente para eh, acortar tiempo en cuanto a escritura de código. Pero en cuanto a memoria, esto no es muy útil, ya que pues lo hace de manera global y pues constantemente, aunque no lo utilicemos siempre, pues esto está vigente y nos, eh, nos abarca un poco más de recursos de lo necesario. Después tenemos lo que es la función principal, en donde si se fijan, pues tenemos un int como retorno y tenemos el nombre de main. Entre paréntesis, pues no hay ningún parámetro. En este caso no necesitamos ningún parámetro de entrada. Y pues entre corchetes tenemos lo que es el cuerpo del programa o las instrucciones, pues donde colocaremos las instrucciones de cierta tarea en específico que quisiéramos hacer. Después tenemos lo que es el archivo de cabecera. En este pues tenemos la sección de include, como nos hemos referido, es la biblioteca de funciones que se va a utilizar. Es decir, para seleccionar una biblioteca en particular, pues se deben hacer algunos de los siguientes ejemplos. Que en cual, pues, como pueden observar, no es necesario que lo pongamos en un mayor y un menor. Pues se puede también, entre comillas, y pues es válido. En sí, pues C++ ya trae por defecto ciertas librerías de funciones o dependiendo del compilador que utilicemos, pues estas podrían cambiar y adicionar más. En nuestro caso, no necesitaremos más de las que vienen por defecto. La declaración de variable, pues esta es una variable dice que se designa como un espacio reservado en la PC o memoria para contener valores que se puedan, en este caso, cambiar durante la ejecución del programa. Los modos o tipos determinados como estos van a manipular la información que contiene al igual que la variable. Y pues existen dos modos de poder declarar las variables y son los siguientes. Puede ser de manera globales o locales. En este caso pues las globales lo que nos quiere indicar es que son variables que se pueden acceder desde cualquier parte del archivo básicamente. Y ya cuando son locales significa que se ven limitadas hasta cierto punto de donde se puede acceder a esa data. Por ejemplo, una función, si declaramos una variable local dentro de la función, esa misma no se va a poder llamar en otra función, al menos que llamemos de instancia la clase de esa dicha función. Continuando, pues continuamos con lo que es el cuerpo del programa. Y pues la definición del cuerpo o sección principal de instrucciones está formado por un bloque de instrucciones o sentencias, las cuales están encerradas entre corchetes. Las sentencias, o también denominadas como instrucciones, pues definen la lógica de un programa o subprograma. Se manipulan los datos para producir el resultado deseado por el desarrollador del programa. También existen diferentes tipos de instrucciones, como
Las declarativas nos permiten declarar variables, constantes, arreglos, librerías, estructuras. Un ejemplo que hemos visto del ¿cómo se llama? La variable de numeral y seguido de la palabra include para poder pues traer una librería. También lo que tenemos la asignación que sirve para dar valores a las variables, en este caso pues la asignación de eh, un número a la variable int, que es la que se encarga de ese tipo de datos. Tenemos las repetitivas que permiten repetir una condición n veces siempre y cuando sea verdadera. En este caso pues tenemos por ejemplo los while, los do whiles y los if. Y pues tenemos lo que son las entradas y salidas. En cuanto a las funciones, pues se declaran las funciones. Pues una función puede contener instrucciones que ejecutará de una manera lineal su trabajo. Hay una sintaxis que hay que seguir en donde pues en el punto 3 se observa una sintaxis de cómo iría más o menos. Que puede ser una función de extend o static. En este caso seguido del tipo de valor de retorno. En este caso alguna de las variables que han visto puede ser un int, un char, eh, así como un string. Después vamos por el identificador o nombre. Acordarnos también de las reglas que hemos visto previamente también al momento de seguir para tener buenas prácticas y seguir la sintaxis correcta. Después tenemos una lista de parámetros que pues si tenemos múltiples parámetros, esta va a ir pues fraccionada por comas. Y después tenemos las sentencias o instrucciones que irían igualmente dentro de corchetes. Y después tenemos lo que es el identificador que le coloca a la función es también el nombre de la misma función. Es decir, el identificador es el nombre de la función. Una lista de declaración de parámetros, entre paréntesis, los parámetros de una función son los valores de entrada y en ciertas ocasiones también de salida. Como conclusión de esto, pues tenemos que se obtuvo un claro panorama de la estructura básica que compone un código de C++. Se definen las diferentes funciones que hay, al igual que sus implementaciones. Las variables pueden establecerse de dos modos: de modo global, el cual es visible para todos, o local, en donde es limitado su acceso. La librería nos ayuda a la ejecución y simplificación del código. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.